7 de la mañana con 47 minutos. Y como cada inicio de semana, cada lunes, nos da muchísimo gusto recibir en este espacio de noticias, con su comentario, su opinión, al maestro Roberto Castelán. Maestro, ¿cómo le va? Muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días, Belén. Muy bien, muchas gracias. Muy buenos días, Sonia, y muy buen inicio de semana a todos los radioescuchas y televidentes del sistema universitario de radio y televisión. Pues desde la semana antepasada se hizo la presentación de una propuesta de ley para los pueblos indios hecha por la diputada Fela Pelayo. Esta propuesta trajo el rechazo inmediato, no la votaron, no la aceptan, de los diputados del PRI y del PAN. Lo que llama la atención de este rechazo no es tanto el rechazo en sí mismo, sino una argumentación que se da por ahí también, que dice que faltó consultarse con la Coparmex. Si bien es cierto que pues las leyes tienen que ser lo más discutidas posible, lo más consensadas posibles entre todos los organismos de la sociedad, pues sí resulta extraño ese papel como preponderante que ha estado jugando últimamente en temas sociales la Coparmex, como si realmente una asociación patronal tuviera la última palabra o tuviera en sus manos los destinos de la forma de organización de la sociedad mexicana. Este tema lo trataremos en otra ocasión. El punto central de la propuesta de la diputada Fela Pelayo era, en términos también muy generales, que los pueblos indios pasaran de sujetos de interés público, es decir, sujetos tutelados por el mismo Estado y las instituciones del Estado, como están ahora, a ser sujetos de derecho. Hay por ahí también algo que pudiéramos llamar una contradicción o una posible controversia, que es con respecto a la Constitución, porque la Constitución es muy clara en su artículo primero, es muy clara la Constitución en ese sentido, en donde garantiza la igualdad de derechos a todos los ciudadanos. Obviamente se podrá argumentar que en la práctica esto no es así y todos estaríamos de acuerdo con eso, pero de entrada la Constitución prohibiría, de hecho sería anticonstitucional, que los derechos de los pueblos indios, de las comunidades indígenas, fueran derechos tutelados, fueran derechos controlados como si fueran menores de edad por el mismo Estado. Sin embargo, yo creo que la diputada pretende que haya una mayor claridad de ley, sobre todo en el Estado de Jalisco, en donde dejen de ser sujetos de interés público y pasen a ser sujetos de completo derecho. En este caso también hay varias discusiones que se han dado desde tiempo atrás, cuando se hicieron las modificaciones también a la Constitución, que son las dificultades para conciliar los llamados usos y costumbres con una sociedad, llamémosle abierta, o una sociedad más occidentalizada. Es decir, hay algunas contradicciones entre las tradiciones, entre las formas de organización, entre muchas formas culturales de las comunidades indígenas que entran, ya lo dije, en contradicción con las leyes generales de México. Últimamente, por ejemplo, una indígena en Oaxaca fue azotada a latigazos, a golpes en su propia comunidad por el simple hecho de que pretendió ser parte de un ayuntamiento, pretendió ser lo que nosotros llamamos como regidora. Eso le valió para que en un pueblo machista, por sus usos y costumbres, la golpeara. Entonces sí quedan por ahí algunos elementos que se tienen que afinar con respecto a estas tradiciones y a las formas de organización de los pueblos indios, para que esté bien conciliada con las leyes generales de México. Obviamente también hay una tradición histórica muy vieja de tutelaje a los pueblos indios como menores de edad. Los pueblos indios siempre han sido tratados, siempre desde la colonia y la independencia inclusive, como un símbolo de atraso respecto a la civilización occidental. Era un símbolo inclusive vergonzoso para un México que quería entrar o que quiere pertenecer con plena vigencia a la modernidad occidental. Por eso también se toma el indigenismo como bandera de un falso nacionalismo. Al indigenismo se le pone como una identidad de lo mexicano, al lado inclusive del mestizaje, pero al indigenismo se le da un valor histórico más profundo. Sin embargo, este indigenismo lo convertimos en un símbolo cultural de exportación, simple y
para someter a los indios, haciendo llamados a la unidad nacional. La unidad nacional era una unidad simple y sencillamente en contra de los indios, para que los indios no protestaran por sus derechos. Se llamaba al fantasma de la invasión de España a México nuevamente. En resumen, ha sido una historia de exclusión, de segregación y de falso reconocimiento. Y en la actualidad continúa exactamente igual. Por eso, en las condiciones, en las circunstancias actuales de hoy en día, parece muy contradictorio exigir, por un lado, respeto y unidad nacional a toda la nación, como se dice el término nacional, cuando nosotros mismos, nuestra propia estructura democrática que hemos construido, nos permite faltarnos al respeto y nos permite seguir excluyendo de esa llamada unidad nacional a los pueblos indios. Quienes más le faltamos al respeto a los pueblos indios somos los mismos mexicanos. Por eso me parece completamente contradictorio que por un lado manejemos un discurso de respeto y de unidad nacional, cuando lo que hemos construido a través de muchos años es una sociedad irrespetuosa de exclusión, contrariamente a la unidad nacional. Hemos situado siempre en nuestra historia, con registros diferentes, las ofensas a las que sometemos a las comunidades indígenas y las que recibimos del exterior. Parece que nosotros sí podemos ofender a las comunidades que consideramos externas a nosotros o ajenas a nosotros, y sin embargo somos muy sensibles a las ofensas que decimos recibir del exterior. Nosotros necesitamos de dotar de plenos derechos a los pueblos indios, hacerlos efectivamente iguales a toda la nación mexicana, a todos los ciudadanos de México. Esto significa también dejar de codiciar sus bienes, que son básicamente sus bienes de la tierra, sus bienes de sus territorios en donde están asentados, que siempre, constantemente, y tenemos el ejemplo en Nayarit con los ganaderos, tenemos el ejemplo en Mezcala también, tenemos el ejemplo en Leyva de Alacranes y tenemos el ejemplo en San Luis Potosí. Por todos lados a los indios se les busca para despojarlos todavía de su único bien, su bien más ancestral, que es la tierra. Exijamos pues respeto. México merece respeto, pero también el origen de México, la base de México requiere de ese respeto que es fundamental para nuestra democracia. Ese es mi comentario para el día de hoy. 15.7 millones de personas que se consideran indígenas según el censo, el más reciente censo del INEGI, maestro, y es, por cierto, la población que más violaciones a sus derechos humanos y constitucionales sufre. Uno de los, de las problemáticas que principalmente enfrentan nuestros indígenas, pues son la lengua, ¿no? Es difícil a veces comunicarnos entre sí, y evidentemente pues esto también de alguna manera lo segrega, lo cual no debería de ocurrir, pero es así. Y ya lo decía usted, un problema gravísimo, el despojo de tierras, maestro. Es que es una contradicción constante, que por un lado todos los mexicanos, los ciento y tantos millones de mexicanos, nos consideramos indígenas, decimos tener sangre indígena y nos sentimos orgullosos de ello. Eso fue promovido en los años 40, en los años 50, con el famoso indigenismo mexicano, un nacionalismo indigenista, por así decirlo. Sin embargo, así como todos nos reconocemos muy orgullosamente mexicanos, todos rechazamos ese origen mexicano porque lo vemos como muy vergonzoso, lo vemos como sinónimo de atraso. Y para incorporarnos a la sociedad occidental, a todos los beneficios, entrecomillados, de la modernidad occidental, hemos rechazado los valores indígenas. Nos hemos desindianizado, decía Guillermo Bonfil Batalla. Es decir, nosotros mismos, a propósito, nos hemos venido despojando de todo lo indígena. Nos hemos estado faltando al respeto a nosotros mismos. Y no podemos nosotros exigir respeto a otro cuando nosotros nos faltamos al respeto a nuestras comunidades más antigua. Yo creo que es un problema grave y me da mucho gusto que ojalá se pueda discutir en el Congreso de Jalisco, como debería hacerse, y decirle a los diputados del PRI y del PAN que bueno, que pues dejen su falso nacionalismo y tomen en serio algo que tiene que ser un derecho para los pueblos indígenas. Pero además, volvemos a este punto sobre los derechos. ¿Por qué tendríamos que reconocerles nosotros ese derecho? ¿Por qué tendría que ser
reconocido cuando simplemente lo que tendríamos que hacer como sociedad es permitir que lo ejerzan, ¿no? Claro, o sea, de hecho el derecho es la misma palabra lo dice, es un derecho, eso no se le otorga a nadie, no se les da gratuitamente porque somos muy benévolos, es un derecho que ahí está. De hecho, pues es un derecho que somos nosotros los que estamos violando. Es un poco como el mismo respeto. El respeto no se pide, el respeto está ahí. O sea, son términos universales que van más allá de una acción en donde si yo quiero reconocerlo o no quiero reconocerlo. Por nosotros podríamos decir simple y sencillamente no reconocemos ese derecho, pero obviamente lo estamos violando constantemente y es lo que sucede con las comunidades indígenas. Los vemos como mexicanos de segunda clase y eso habría que reflexionarlo a fondo. Claro que sí. Maestro, pues muchísimas gracias por su comentario. Nos quedamos con esta reflexión y nos vemos y nos escuchamos la próxima semana. Muchas gracias. Con mucho gusto, un gran abrazo. Muchas gracias. Roberto Castellán Rueda con su comentario, su colaboración de este lunes. Tiempo ya de hacer una muy breve pausa, usted no se vaya, porque estaremos de regreso haciendo un recorrido por la información nacional e internacional más importante de las últimas horas.